La entrevista del Telematutino es gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña la licenciada María Teresa Cabrera. Ella es docente, fue presidenta de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, activista social y actualmente ostenta la candidatura a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. Buenos días, María Teresa. Muy Gracias por aceptar nuestra invitación. Al programa. Gracias a ustedes por la oportunidad. De estar con nosotros. De verdad, gracias. No, gracias a ti, porque María Teresa tiene una agenda apretada. Yo estuve ahí un par de veces y ya tenía la agenda tomada. Sí, Buenos días. Bueno, lo que pasa es que compartimos estos afanes de la propuesta de la candidatura, pero también el trabajo, porque todavía, hasta que la Junta no emitiera la resolución de aprobación de las candidaturas, no se puede solicitar la licencia que la ley otorga. Entonces, hay que armonizar el trabajo cotidiano y con las actividades políticas. Entonces, complica un poco la agenda, pero aquí estamos. Y eso mismo yo iba, María Teresa, sí. ¿Cómo es la actividad política de ustedes que están en absoluta desventaja frente a los partidos grandes que no solamente reciben recursos del presupuesto, sino recursos de cualquier lado? Así es. Ustedes están más limitados, inclusive hasta el extremo de que en los debates ustedes no van a poder participar. Así es. Mire, ese es un tema porque el sistema electoral dominicano es muy inequitativo. Uno de los rasgos del sistema político nuestro, en lo que se refleja la visión tan limitada de la democracia que existe en el país, es justamente la inequidad que el sistema electoral de por sí, digamos, contiene. Pero además de eso, es tan poco regulado y las regulaciones que tiene son tan flexibles para beneficio de los que concentran, digamos, el poder político, que hace muy difícil la participación electoral. Sin embargo, rendirse tampoco puede ser una opción. Hay que desafiar esas adversidades, hay que vencer esas dificultades y atreverse. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero definitivamente, para hablar de democracia en la República Dominicana, una de las cosas que se necesitan es hacer más equitativo el sistema electoral. Realmente las ventajas son para las organizaciones grandes que concentran el poder político, y además el tema de la mirada de instituciones que se supone, digamos, que quieren contribuir a un desarrollo democrático, también se comportan de la misma forma, porque eso es lo que está pasando con el tema del debate que organiza Ángel. Es decir, el criterio que asume para decidir quiénes participan es también orientado a reforzar esas mismas características, es decir, los que concentran los mayores niveles de votación. Pero yo digo, bueno, pero a fin de cuentas, si no se crean las condiciones, los espacios, las oportunidades iguales, ¿cómo se va a superar esa realidad que caracteriza el sistema político nuestro? De todas maneras, encontramos espacios como este. Claro. Para hablar y para difundir nuestras ideas, y eso lo agradecemos muchísimo. Bueno, María Teresa, tú eres vegana y desde muy temprana edad has participado en movimientos sociales, lucha de todo tipo, reivindicaciones sociales y de gremios, Marcha Verde, el 4%, el tema de la educación, con artículos, presidiendo también asociaciones de profesores de diferentes niveles hasta llegar a presidir la ADP. Ajá. Tú también fuiste candidata a vicepresidencial. En el 2008. En el 2008, con Guillermo Moreno a la cabeza, y ahora eres escogida con una propuesta de izquierda del partido Frente Amplio. Entonces, tú dices que te motiva, vi en una entrevista, porque el objetivo supremo es impulsar reforma político e institucional
que están pendientes, que se heredan de la dictadura, esa debilidad institucional, concentración de riqueza y centralización de poder y altos niveles de corrupción. Esa y otras muchas cosas más, pero fundamentada la inequidad, son tareas pendientes. Así es. ¿Cuál es la propuesta de María Teresa en ese sentido para enfrentar todo eso, de lo cual tú has venido luchando por décadas? Así es. Nosotros identificamos en el Frente Amplio la problemática nacional a partir de dos coordenadas básicas: la concentración de la riqueza en muy pocas manos y la centralización del poder político en unas élites políticas que también responden a esos intereses, es decir, a los intereses de esas pocas manos. De esa lógica derivan todas las políticas públicas, la manera como funciona el Estado, cómo se organiza, cómo se define la política fiscal, la política salarial y evidentemente los niveles de desigualdad social que constituyen, digamos, la base esencial, etiológica, la causa fundamental de problemas tan serios que nosotros tenemos como el tema de la inseguridad ciudadana que agobia a la gente, porque a final de cuentas las ciencias sociales han presentado bastante evidencia que revelan que el tema de la desigualdad es la base fundamental de la generación de los niveles de inseguridad, de criminalidad, de delincuencia que crece en la República Dominicana y en cualquiera de los países que están afectados por este tema. Entonces, partiendo de eso, nosotros nos proponemos como dos propósitos esenciales. Uno, abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana, que no es más que lograr concretar la democracia que está pendiente, porque nosotros vivimos una transición democrática que es la más larga que se conoce en país alguno. Digamos que aquellos propósitos que se sintetizaron en la Constitución del 63, el gobierno de los 7 meses de Bosch, que realmente apuntaban a una democratización del régimen político, de la economía, de la propiedad económica, generando mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía en las decisiones importantes, pero también políticas públicas orientada a la redistribución más equitativa de la riqueza. Entonces nosotros creemos que ese es un tema fundamental, impulsar reformas democráticas que tiendan a democratizar el régimen político, la economía y la propiedad económica, que garanticen mayor inversión en las políticas públicas que constituyen servicios básico y el acceso de la población a esos servicios, pero también que pueda producir una reforma que cambie la lógica a la política fiscal y al régimen tributario de la República Dominicana, que se caracteriza por ser muy regresivo, castigando mucho a los que menos tienen y tratando con mucha suavidad y además con privilegios a los que concentran la riqueza. ¿Y tú piensas que con la presión fiscal que tenemos actualmente, que muchos economistas dicen que es muy poco para que los gobiernos acometan todas esas reformas y lleven esa anhelada igualdad que todos queremos? ¿Tú piensas que es cuestión de voluntad política para hacer y decir qué es lo primero? ¿O habría que hacer algunas cosas adicionales? No, ¿O hay que hacer una reforma fiscal? Es que la reforma fiscal es necesaria y está contemplada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo desde el año 2012, pero ningún gobierno le ha querido dar el frente. Exacto, 12 años después. Exactamente, entonces justamente 12 años después de haberse aprobado esta ley, no se ha hecho la reforma fiscal. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque hay que tener determinación, hay que tener voluntad política, hay que tener claro cuál es la orientación de esa reforma, porque la reforma fiscal tiene que ser para superar la lógica que ha prevalecido hasta ahora, que es injusta, porque el elemento central para la recaudación es gravar el consumo.
y eso hace que sea muy regresivo el régimen tributario que hace parte de la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace justicia? Es que la fuente para obtener los ingresos del Estado provengan de las ganancias y de gravar la propiedad, la gran propiedad. No quiere decir que todos tenemos que pagar impuestos, pero lo que es justo es que paguemos en la medida de nuestros ingresos, de nuestras posibilidades. Cuando se grava el consumo, como pasa ahora, los que menos ingresos reciben tienen que pagar impuestos por todo lo que reciben. Y eso no es justo. Mientras que los que obtienen grandes ingresos, grandes volúmenes de ganancia, pagan impuestos por una ínfima parte de lo que reciben. Y eso hace muy inequitativo la política fiscal de la República Dominicana y concretamente el régimen tributario. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una reforma integral que cambie la lógica, que haga justicia, que aumente los ingresos del Estado y que esos ingresos, el gasto, la orientación de ese gasto, responda a las prioridades identificadas para garantizar mayor producción de riqueza, aumentar la generación de empleos dignos, aumentar los ingresos y el poder adquisitivo de las familias, que es una manera de garantizar, digamos, justicia social. Entonces, claro que hay que hacer la reforma, lo que pasa es que hay que atreverse a hacerla. Y hay que atreverse a hacerla poniendo las cosas claras y también garantizando un nivel de participación de la ciudadanía. Porque usted sabe por qué que no se ha hecho la reforma. Porque cada vez que se ha intentado, cuando se convocan los sectores que deben participar, cuando se plantea un cambio en la lógica de lo que existe hasta ahora, se frisa. Porque entonces sí es para seguir con lo mismo, ¿no? Pero ya parece que el gobierno tiene un borrador para después de las elecciones. Ya bueno, ahora lo que hay que discutir es la orientación de esa reforma. ¿Es para mantener el mismo criterio o es para intentar hacer justicia social? Esa es la discusión. María Teresa, rápidamente antes de irnos a la pausa, la posición de ustedes con el tema de Haití y con la petición de refugiados y de que cesen las deportaciones por parte del ACNUR. Primero, el tema haitiano es la realidad que está viviendo el pueblo haitiano es bastante compleja, por lo que ya sabemos. Siempre lo ha sido, pero ahora lo es más porque no hay una autoridad con legitimidad, es difícil lograr interlocutores con autoridad. Ese pueblo está sufriendo mucho porque las bandas literalmente tienen el control del territorio, naturalmente, que es un tema que implica una mirada, un análisis, digamos histórico de cómo se llegó hasta aquí, quiénes han estado respaldando esas bandas criminales, porque no cayeron del cielo, se generaron y fueron ganando espacio ahí. Entonces hay unos sectores que han, digamos, sustentado el surgimiento, aunque se le fuera de control luego, de esas bandas que hoy tienen el control del territorio haitiano. Yo creo que el tema con el abordaje de la problemática de Haití es entender lo que ha pasado antes. Yo creo que cualquier solución, miren, por más difícil que parezca, pero cualquier solución para la situación haitiana tiene que pasar por Haití. Es decir, los distintos sectores de esa sociedad tienen que encontrar un espacio donde se articulen, donde puedan comprometerse, porque al margen de un compromiso de los distintos sectores que conforman la sociedad haitiana, es muy difícil. Ya las experiencias lo han mostrado, porque
¿Cuánto tiempo pasó la minuta en Haití? ¿Y qué fue lo que provocaron? No resolvieron ningún problema, generaron nuevos problemas. Entonces, necesariamente la colaboración, el acompañamiento, la ayuda para el abordaje con una intención, digamos, de sostenibilidad de la situación haitiana, tiene que contar con los distintos actores de esa sociedad. Al margen de eso, no va a haber una solución definitiva. Eso es así. La República Dominicana, ¿qué le corresponde? Bueno, la República Dominicana tiene normas. Yo creo que tiene que cumplir sus normas. Tiene que tener la suficiente voluntad para cumplir lo que sus propias normas migratorias, de relaciones en este caso con Haití, que tiene la peculiaridad de que comparte con la República Dominicana la misma isla. Tiene que sujetar sus actuaciones a lo que dice sus propias normas. No importa quién esté de por medio, pero tiene que ser capaz de cumplir sus normas. Con tu permiso, María Teresa y los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Retornamos unos minutos con la candidata presidencial del Frente Amplio. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy complacidos de recibir en el programa a la licenciada María Teresa Cabrera. Ella es candidata presidencial del partido Frente Amplio. María Teresa obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además posee una maestría en Desarrollo Humano y Sostenible del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, entre otras de sus especialidades y parte de su formación. Y también la licenciada María Teresa Cabrera fue representante de América Latina en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, puesto que ocupó por 8 años y que ha sido la única dominicana en estar en esa posición. Por lo tanto, María Teresa, además de ser presidenta de la ADP, conoce muy bien lo que es la educación de la República Dominicana y también de los países del área, países similares al nuestro. Y esa María Teresa sigue siendo una gran tarea pendiente porque la educación dice que atraviesa todo y que es la piedra angular fundamental para el desarrollo de los pueblos. Luchaste por el 4% de la educación, pero sin embargo los resultados que hemos obtenido hasta ahora son muy precarios, a pesar de esa altísima inversión. ¿Cuál es el diagnóstico tuyo, María Teresa, y qué tú piensas que se debe hacer en esa área? Bueno, efectivamente en la propuesta nuestra, la educación es un eje central y transversal de todas las políticas públicas. Nosotros creemos que justamente en la educación es donde se sintetizan las aspiraciones de una sociedad, de una nación. Hacia dónde quiere ir se refleja en su sistema educativo y en las políticas educativas, que no se quedan solo en el sistema, digamos, en la educación escolarizada. Nosotros creemos que en la República Dominicana hace falta impulsar una reforma educativa orientada a sustentar el desarrollo social, científico y tecnológico, al crecimiento de las fuerzas productivas nacionales, orientadas a fomentar el pensamiento crítico, los principios éticos, los valores de la educación laica y humanista, una educación que propenda a desmontar esa cultura patriarcal y machista que coloca en situación de vulnerabilidad a la mujer, en tanto se han instalado unos valores que han colocado en el imaginario social y fundamentalmente, tanto de hombres como de mujeres, la idea de que la mujer es inferior. Nosotros creemos que desde el sistema educativo es donde se puede desmontar esos imaginarios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, una educación que además garantice la información, la formación necesaria para evitar reducir
a su mínima expresión los embarazos en adolescentes, por ejemplo, que es un tema que constituye una tragedia social, los riesgos de enfermedades de nuestros adolescentes, porque justamente está ausente la educación sexual integral, pero también que contemple la educación física de forma integral también, trascendiendo la idea del maestro de deporte, sino viendo la educación física como educación para la salud, educación para la alimentación, educación para la higiene, educación para el juego con sentido pedagógico, esa educación que fomenta los valores democráticos. Nosotros creemos que hay la necesidad de volver a recuperar la filosofía en el sistema educativo nuestro, que fue eliminada en las reformas que se dieron en el marco de las políticas neoliberales, y todos sabemos que la filosofía ayuda a ordenar el pensamiento, a ordenar las ideas, posibilita esa profundidad en el nivel de reflexión de los seres humanos, porque cuando hablamos de educación estamos hablando de ese desarrollo intelectual, pero también de esa formación humana. Es lo que posibilita la humanización, la posibilidad de aprender a convivir con otros y otras, convivir con la naturaleza, desarrollar de manera armónica relaciones respetuosas, entender la diversidad y respetarla desde una perspectiva de inclusión social plena que hace falta en la República Dominicana. Y en esa mirada, entonces nosotros creemos que la investigación y la innovación tienen que convertirse en una prioridad en términos, y las prioridades desde el Estado se reflejan en cuánto usted le dedica, porque lo otro puede ser palabras huecas, pero cuánto se le dedica a la investigación y la innovación. Eso es lo que te dice si eso es importante o no. Y ahora, a ver, en el año 2023, el presidente de la República anunció que se plantearían llevar a un 1% la inversión en investigación e innovación, pero hacia el año 2030. Yo creo que eso no puede ser. Es decir, la posibilidad de que la República Dominicana pueda realmente proponerse desarrollar un modelo económico sustentado en la producción nacional que pueda convertir, por ejemplo, la agroindustria en el eje articulador de la economía, que las demás áreas se conviertan en eslabones de ese modelo de desarrollo capaz de aumentar la producción de riqueza, de la producción, la generación de empleo digno, los ingresos de la familia, que posibiliten entonces redistribuir la riqueza de mejor manera, cambiando la lógica de la política salarial, pasa porque tengamos una plantilla amplia de investigadores, de innovadores, capaces de explorar nuevas líneas de producción, de evaluar cómo se hace, qué mercado se genera. Es decir, la investigación y la innovación tienen que constituirse en un eje de mucha importancia estratégica para pensar en el desarrollo de la República Dominicana. Y eso tiene que ver con cómo se entiende, porque la educación, por ejemplo, la reforma de los 70, se centraron en formar mano de obra para el empleo. Eso no es suficiente. La investigación no fue importante, casi estuvo ausente. Entonces yo creo que eso es algo que debemos superar en la República Dominicana. Y eso tiene que ver con la educación María Teresa, integralmente. Todas esas metas para la educación, contamos con la mano de obra, contamos con los maestros con la suficiente capacidad. Y si ustedes favorecen lo que se ha dado en llamar la educación de género en las escuelas. A ver, primera cosa, la formación de los maestros y las maestras va a responder a la visión que se tenga de la educación. Porque los maestros y las maestras no se forman solo.
Nosotros creemos incluso que hay que resignificar la dignificación docente, pasar a entender a los maestros y las maestras de simples ejecutores, que es como se le ha visto históricamente, de simples ejecutores que están ahí para aplicar lo que le viene de arriba, lo que le mandan de arriba. Nos parece que hay que pasar a entenderlo como investigadores, por ser maestro y maestra, porque hay una práctica cotidiana, una experiencia que debe entenderse la escuela y las relaciones que se construyen en ella como un laboratorio de investigación permanente. Entonces los maestros y las maestras, entenderlos así como investigadores, como profesionales capaces de sistematizar sus experiencias, de reflexionar críticamente su propia práctica, enriquecerla y de aportar, responder a los retos que la dinámica de la realidad educativa, que deriva de la realidad de la sociedad, le plantea. Eso implica entonces que lo que hay que cambiar, lo que hay que reorientar es la política de formación docente, porque la docente se forma en función de cómo se le entiende desde el sistema. Entonces, por eso tenemos que hablar de una reforma integral, porque implica cambiar la mirada de todos los procesos, de todas las acciones, de todas las políticas. Y en relación con el tema de la igualdad de género, nosotros reivindicamos una educación que desde temprana edad forme para que niños y niñas se reconozcan diferente en términos biológicos, en términos del sexo, pero en términos de derechos, en términos de las oportunidades, en términos de la dignidad humana, se entiendan seres humanos iguales. Es decir, que el varón no crea que es dueño de la hembra, que no crea que es superior, que ella simplemente le debe obediencia. Eso hay que trabajarlo desde la educación, desde la manera como enseñamos a ser hombre y a ser mujer. Y ahí hay un componente esencial de la educación si queremos realmente reducir la violencia contra las mujeres, los feminicidios y todas las formas de violencia que se registran en la República Dominicana en contra de las mujeres, porque se visualiza a la mujer como inferior al hombre. Y eso no es un problema de maldad del hombre, sino que ha sido formado así. Sí, María Teresa, yo quería preguntarte, el tema de las alianzas y del Frente Amplio, ¿cuántos candidatos lleva? Si se ha aliado con otros partidos, porque hemos visto, por ejemplo, como Opción Democrática se alió. Yo digo esto porque son partidos más o menos con cierta orientación, que no son de los de ultraderecha o de derecha, sino más bien una opción de izquierda o diferente. Se han aliado con el PLD, con el PRM, igual pasó con Alianza País. En el caso del Frente Amplio, ¿se mantuvo íntegro o hizo alianzas? Y si lleva candidatos. A ver, si nosotros tenemos 26 provincias, candidatos y candidatas del nivel de diputación propio, Frente Amplista, en las distintas comunidades. En algunas demarcaciones, en las elecciones municipales, nosotros sí ratificamos apoyo a candidatos que responden a los perfiles que nosotros consideramos y que le hemos apoyado en ocasiones anteriores, como el caso, por ejemplo, de Kelvin Cruz en La Vega, que desde siempre le hemos apoyado. En algunas demarcaciones apoyamos determinadas candidaturas a la senaduría, pero la boleta de diputados y diputadas son exclusivamente del Frente Amplio y con organizaciones como Alianza País, que en algunas demarcaciones llevamos candidaturas comunes también a ese nivel, incluso con Opción Democrática también en algunas demarcaciones compartimos candidaturas y también con organizaciones locales. En determinados territorios tenemos candidaturas comunes también. María Teresa Cabrera, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos, por supuesto, antes del 19 de mayo. Cómo no, gracias a ustedes por esta
posibilidad de este diálogo. Cómo no, con mucho gusto, gracias. Nos volvemos a ver en unos minutos en la recta final del Telematutino 11.